buscaban libertad, querían acabar con la tiranía, pero la revolución que debía destruir ese poder terminó convirtiéndose en algo peor. La Revolución Francesa suele contarse como el comienzo de la libertad moderna, el fin de siglos de privilegios y el nacimiento de un orden más justo, pero llevar esa promesa a la realidad no era tan simple. Muy pronto, lo que había nacido para acabar con la opresión abrió paso al miedo, a la sospecha y a una violencia cada vez más difícil de detener. Así, una revolución que prometía liberar a Francia terminó empujándola hacia el terror. Antes de 1789, Francia no era solo una monarquía. Clero y nobleza conservaban privilegios de siglos, mientras la mayor parte del país cargaba con impuestos, escasez y un costo de vida cada vez más duro. El Estado estaba ahogado por deudas, y cada intento de reforma chocaba con el viejo orden. La monarquía ya no podía corregirse sin debilitarse. Pero la crisis no era solo económica. Desde hacía décadas, la Ilustración venía erosionando la idea de que el poder del rey y los privilegios fueran algo natural. Empezaba a imponerse otra idea, que la autoridad debía justificarse, que la ley podía cambiarse y que una sociedad podía rehacerse desde sus propias reglas. Por eso la convocatoria de los Estados Generales no abrió solo una negociación. Abrió una pregunta mucho más peligrosa: ¿quién tenía realmente derecho a decidir el destino de Francia? El tercer estado era casi toda Francia, burgueses, profesionales, artesanos y campesinos. Pero el voto seguía organizado por estamentos, y eso permitía que clero y nobleza bloquearan cualquier cambio aunque representaran a una minoría. Cuando el rey intentó sostener ese equilibrio imposible, la crisis dejó de ser fiscal y empezó a convertirse en una lucha abierta por el poder. El tercer estado respondió proclamándose Asamblea Nacional. Ya no estaban diciendo, reformen el sistema. Estaban diciendo algo mucho más grave: nosotros representamos a la nación. La tensión subió todavía más cuando el rey concentró tropas alrededor de París y destituyó a Necker, el ministro que muchos veían como una de las pocas salidas posibles. En la ciudad empezó a crecer el miedo a que la monarquía aplastara todo antes de que la revolución terminara de arrancar. La toma de la Bastilla salió de ese clima. La fortaleza era un símbolo del poder arbitrario del rey, y también un lugar donde había armas y pólvora. Cuando cayó, la señal fue brutal. El viejo orden podía ser desafiado por la fuerza. La revolución dejaba de ser solo una disputa política. Empezaba a convertirse en un hecho irreversible. Luis XVI no era un rey fuerte, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar el nuevo orden. Cedía por presión, retrocedía a medias y nunca terminaba de renunciar al viejo poder. Esa ambigüedad volvió todo más inestable. La revolución avanzaba, pero el rey seguía ahí, y derribar al monarca no significaba saber qué debía venir después. La autoridad del rey se debilitaba, pero no aparecía todavía un nuevo equilibrio. Dentro de la revolución no existía una sola Francia. Los sectores burgueses querían limitar al rey sin destruir por completo el sistema. Los sectores populares de París, golpeados por el hambre, la escasez y el precio del pan, empujaban hacia algo más hondo. Cada victoria abría una pelea nueva, cada concesión dejaba a alguien insatisfecho, y mientras el viejo orden perdía autoridad, el miedo, los rumores y la desconfianza empezaban a ocupar su lugar. En 1791, Luis XVI intentó huir de París con su familia, pero fue reconocido en Varennes, detenido y obligado a regresar. Hasta entonces todavía podía sostenerse la idea de que aceptaría el nuevo orden. Después de la fuga, empezó a verse como un obstáculo, e incluso como una amenaza para la revolución. La desconfianza creció todavía más cuando Francia entró en guerra con potencias europeas que veían la revolución como una amenaza. Adentro había división. Afuera había enemigos. Y en medio de ese choque, bastaba con parecer dudoso para empezar a ser peligroso. Ya no se trataba solo de cambiar un sistema injusto. Se trataba de sobrevivir. Y cuando una revolución empieza a creer que está rodeada por traidores, la línea entre defenderse y volverse despiadada empieza a borrarse demasiado rápido. Ese umbral terminó de cruzarse en 1792. La monarquía cayó, el rey fue suspendido y la revolución dejó de pelear solo contra la monarquía. Ahora también peleaba contra la posibilidad de que la monarquía regresara. Poco después, Luis XVI fue juzgado y ejecutado. Aquello no fue solo una muerte política. Fue una señal para toda Europa y para toda Francia. La revolución ya no se conformaba con limitar el viejo poder. Había empezado a destruirlo por completo. Pero al mismo tiempo, esa decisión hizo todo más peligroso. Fuera de Francia, endureció la guerra. Dentro de Francia,
endureció la lógica de la sospecha. Si el rey podía ser juzgado y ejecutado, entonces nadie quedaba del todo fuera del alcance de la revolución. A partir de ahí, ya no bastaba con vencer enemigos en el campo de batalla, ni con derribar símbolos del viejo orden. Ahora también había que detectar traidores, vigilar sospechosos y castigar cualquier signo de tibieza. Si la revolución estaba en peligro, casi cualquiera podía ser acusado de ponerla en riesgo. La sospecha dejó de ser una reacción momentánea y empezó a convertirse en la norma. En 1793, con la guerra, las rebeliones internas y la presión política creciendo al mismo tiempo, el poder se concentró cada vez más en las manos del Comité de Salvación Pública. Allí, el terror empezó a presentarse no como un exceso, sino como una necesidad. No como una traición a la revolución, sino como la única forma de salvarla. Y una vez que esa lógica se instaló, ya no fue posible detenerla. La guillotina no cayó solo sobre nobles, monárquicos o enemigos declarados de la revolución. También cayó sobre revolucionarios que poco antes habían estado del mismo lado. Apoyar la revolución ya no bastaba. Había que demostrar, una y otra vez, que se era lo bastante puro, lo bastante firme, lo bastante implacable. Cualquier disidencia podía convertirse en sentencia de muerte. La revolución empezó a volverse contra los suyos. Maximilien Robespierre, uno de los rostros más asociados al terror, defendía esa lógica. Para él, la república no podía sobrevivir si era blanda con sus enemigos. La virtud debía imponerse, y el terror podía ser un instrumento para lograrlo. La idea parecía clara. El problema era que, una vez aceptada, ya no ofrecía un límite visible. Cuanto más avanzaba esa lógica, más miedo provocaba dentro del propio poder revolucionario. La guillotina ya no parecía dirigida solo contra enemigos evidentes. También alcanzaba a diputados, antiguos aliados y figuras que hasta hacía poco habían formado parte del proceso. Cuando Robespierre empezó a insinuar nuevas purgas sin decir con claridad quién sería el siguiente, muchos dentro de la convención entendieron que podían ser ellos. Y antes de esperar su turno, decidieron actuar. En 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado. Con su caída, la revolución mostró hasta qué punto había quedado atrapada en una dinámica que ya no podía controlar. El terror no había salvado a la revolución de sus enemigos. La había empujado a devorarse a sí misma. Pero la caída de Robespierre no devolvió a la revolución su promesa original. El terror terminó, pero Francia no encontró de pronto estabilidad, consenso ni un orden justo. Quedó un país agotado, dividido y políticamente frágil. La revolución había destruido la vieja monarquía, pero no había resuelto que debía ocupar su lugar. El directorio intentó gobernar en medio de corrupción, desorden y falta de legitimidad. Y en ese vacío, otro tipo de poder empezó a ganar espacio, el poder de quien prometía orden. Ese hombre fue Napoleón Bonaparte. En 1799 dio un golpe y puso fin a la Revolución Francesa como proceso político abierto. Así, una revolución que había empezado luchando contra el absolutismo terminó abriendo el camino a una nueva concentración del poder. La Revolución Francesa no dejó una sola herencia. Dejó una promesa enorme, pero también una advertencia. Demostró que un pueblo podía derribar un orden que parecía intocable, pero también mostró lo rápido que una revolución puede empezar a justificar el miedo, la vigilancia y la violencia cuando cree que su causa está por encima de todo. Y por eso no pertenece solo al pasado. Cada vez que un sistema se vuelve insoportable, la idea de derribarlo puede parecer la única salida. Pero cuando el orden se rompe, nadie controla del todo lo que viene después. Y ahí reaparece la misma pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando una revolución quiere construir un mundo nuevo, pero empieza a parecerse demasiado a aquello que juró destruir? Si te interesan las historias del pasado, suscríbete a Perspectivas Perspicaces para más vídeos.